que un doctor a ti te pueda dar un diagnóstico apropiado de una enfermedad, tiene que hacerte una radiografía. Creo que la mayoría de nosotros que estamos aquí presentes hemos tenido que visitar un doctor, o tal vez tenemos doctores en la casa que tienen pacientes posiblemente hasta de la misma iglesia. Esta mañana hemos titulado el mensaje Las 4 radiografías de un cristiano. Y la idea central de este mensaje es que nosotros podamos identificarnos con el tipo de relación que nosotros tenemos con Dios y cómo esta relación afecta nuestra vida y cómo esta vida realmente determina si la estamos viviendo de acuerdo al plan que Dios tiene para nosotros. La fotografía que ustedes están viendo realmente son 4 fotos de un mismo árbol. Son 4 estaciones que este árbol vive. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿en qué estación de tu vida tú estás? Algunos posiblemente estamos aguantando las embestidas de un invierno cruel en nuestra vida, en nuestra economía. Algunos hemos pasado casos migratorios muy, pero muy difíciles. Otros posiblemente estemos en ese otoño queriendo tener una buena imagen y las flores de multicolores. Otros posiblemente estemos pasando un verano por el cual todo es seco, todo es árido. Y algunos estamos viviendo nuestro otoño para transicionarnos a otra época. ¿En qué época tú estás viviendo en este momento? Ahora, cuando nosotros hablamos de radiografías, estamos hablando acerca de examinarnos a nosotros mismos. Alguien dijo esto una vez: un hombre no puede ser un buen médico si él nunca ha estado enfermo. En otras palabras, tú no puedes recetar una medicina si tú mismo nunca la has probado. Tú no puedes pedirle consejo matrimonial a una persona que nunca ha estado casada. Como tampoco le puedes pedir consejo a una persona que nunca ha jugado fútbol y tú quieres ser un buen jugador. Un hombre no puede ser un buen médico si él o ella nunca ha pasado por esa enfermedad, nunca ha pasado por ese problema, nunca ha pasado por esa situación. Alguien también dijo esto: es mejor tener 1000 enemigos fuera de tu tienda de campaña que uno dentro de ella. ¿Por qué? Porque nosotros podemos vernos muy bien por fuera y miramos las parejas entrar en la iglesia, algunos de ellos posiblemente hasta tomados de la mano, pero ¿será esa la realidad dentro de la casa cuando la puerta se cierra? ¿Será esa la realidad cuando realmente nadie te ve? Y muchas veces cuando nosotros sabemos quiénes son nuestros oponentes y nuestros enemigos, como que si los preparamos para ello. Pero cuando el enemigo está dentro de la casa, cuando el pleito está dentro de la casa, cuando el que te odia está dentro de la casa, cuando el que te critica está dentro de la casa, cuando el que te murmura está dentro de la casa, es bien difícil pelear con uno, que muchas veces es mejor pelear contra 999. También otro gran filósofo dijo esto: los mejores consejos que nosotros podemos dar en la vida no son aquellos que hemos leído, sino aquellos que hemos vivido. Ese gran filósofo griego, Mario Edgardo Baquedano Álvarez Meva. Si yo no me echo porra, bro, hay que animarse uno mismo, ¿sí o no? Esta mañana entonces quiero brevemente, con el tiempo que tenemos, caminar contigo por una senda de una radiografía de 4 personas que encontramos en la palabra de Dios. El Evangelio de Juan fue escrito por el apóstol Juan. Después de Pablo, Juan fue el que más cartas escribió en el Nuevo Testamento. Escribió el Evangelio de Juan, por el cual representa al cristiano como una oveja. Escribió primera, segunda y tercera de Juan, por el cual representa al cristiano como una familia, y escribió Apocalipsis, que representa al cristiano como un sacerdote.
Entonces, dentro de la familia de Dios, tú eres una oveja, eres una familia, si eres un sacerdote. ¿Cuál es la diferencia entre un sacerdote y un rey? El rey tiene autoridad, el sacerdote tiene unción. Cuando tú caminas con autoridad de Dios y unción de Dios, tú no solamente estás caminando por las sendas que muchas veces son difíciles, pero la estás caminando de tal forma que tú sabes que el que va delante de Dios va destruyendo cualquier poderoso gigante que se ponga en contra de tu vida. Juan capítulo 12, versículo 1 al 6 dice lo siguiente: 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. María tomó entonces María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume? Pudo haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo y dárselo a los pobres. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Ahora bien, el comienzo de este pasaje dice que Jesús visita a una ciudad 6 días antes de la Pascua. Ahora, ¿qué era la Pascua? Si nosotros miramos la Pascua desde la perspectiva del Antiguo Testamento, la Pascua fue la celebración que Israel tuvo en el desierto, descrita en el capítulo 12 de Éxodo, cuando fueron liberados del yugo egipcio. Cuando el Señor mandó a un hombre llamado Moisés y se manifestó a través de las plagas, sacando al pueblo con brazo poderoso, abriendo el mar, llevándolo al desierto, y ahí el Señor da la instrucción de celebrar la Pascua por familia. La Pascua en el Nuevo Testamento es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que Cristo vino como nuestra Pascua a vencer a la muerte con poder, a resucitar al tercer día, a darnos vida eterna, a escribir nuestros nombres en el libro de la vida, a hacernos sacerdotes y reyes delante de Él, a quitar la enemistad que había entre el Creador y lo creado, a poder tender otra vez ese puente roto llamado pecado con algo que se llamaba redención. La Pascua, entonces, hermanos, es lo que nosotros celebramos todos los domingos, recordando que Cristo no solamente vino como hombre, que Cristo no solamente padeció, que Cristo no solamente fue a la cruz, que Cristo no solamente fue a la tumba, sino que al tercer día venció a la muerte con poder para darnos vida eterna, eternamente y para siempre. ¿Alguien le puede levantar un aplauso al Señor el día de hoy? La primera radiografía entonces que tenemos en estos pasajes de un cristiano es el cristiano Lázaro. Es lo que yo llamo el cristiano resucitado, el cristiano agradecido. Usted sabe que si nosotros hacemos un estudio un poquito minucioso sobre cómo Jesús resucitó a Lázaro, Jesús tuvo que haber peleado muchas cosas para llegar hasta la tumba. Inclusive las mismas hermanas de Lázaro, cuando el Señor le dijo, remuevan la piedra, y una de las hermanas le dijo, Señor, pero ¿por qué si ya he de? Y tú sabes cuál es la diferencia entre los milagros que Cristo hizo en cuanto a resucitar a otras personas y resucitar a Lázaro.
Usualmente en las otras resurrecciones que Cristo hizo en la tierra, la persona acababa de morir. Entonces todavía su cuerpo no se había descompuesto. Pero con Lázaro fue diferente. Porque dice la palabra que 4 días después que Lázaro murió, Jesucristo fue a visitar a su familia. Y cuando Jesús estaba enfrente de la tumba, ¿sabes lo que hizo? Dio una orden. Y esa orden, oiga bien esto, tenía 2 componentes. Una orden terrenal de ordenar que la piedra se moviera, y una orden celestial para que ese cuerpo descompuesto volviera otra vez a juntarse y todo lo que estaba podrido volviera otra vez a recobrar vida. Es lo mismo que la palabra de Dios dice, que tú y yo estábamos en delitos y en pecados, y aún del lodo cenagoso, aún de la suciedad, aún de la inmundicia, aún de lo que eran las adicciones, aún de lo que eran los cigarros, aún de lo que era la prostitución, aún de lo que era el ladronismo. De ahí el Señor dio una orden y le dijo: remuevan esa piedra, porque yo tengo un plan con ese hombre, yo tengo un plan con esa mujer. Por eso tú estás sentado aquí en este domingo, porque la piedra fue removida y todo lo que era sucio, la sangre poderosa te lo ha limpiado eternamente y para siempre. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana, y quiero hablarle a aquellas personas que son cristianas, pero que todavía no han pasado por las aguas bautismales. ¿No es suficiente razón que Dios te haya dado vida eterna para que el día de hoy tú cumplas con el mandamiento del bautismo? ¿No es suficiente razón que a pesar de todas las enfermedades y las pandemias y los accidentes y todo lo que te ha pasado en tu vida, tú puedas estar hoy en la casa de Dios adorando su nombre? ¿No es razón suficiente, hermano, que Dios hasta el día de hoy te haya suplido todas tus necesidades? No es razón suficiente si te infectaste o no de COVID, no te entubaron, no estuviste allá en la emergencia. Es verdad, te enfermaste, te dio calentura, te hicieron el test como 25,000 veces, pero estás aquí, vivito y coleando delante de la presencia de Dios. ¿No es eso razón suficiente para decir: pastor, yo hoy me voy a bautizar? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el agradecimiento para con Dios? ¿Cuántos de nosotros no emulamos lo que hizo Lázaro? De poder estar con Jesús, de ir a una cena, de ofrecerle un banquete. Yo te voy a decir una cosa, le digo por qué. Hay muchas familias que están separándose y divorciándose, porque en el plato de sus mesas hay mucho espagueti y hay poco cordero. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 14: cuando ustedes se reúnan en familia, maten un cordero y compártanlo en familia. Entre más cordero hay en tu casa, más presencia va a haber. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista vio a Jesús y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú no necesitas más recetas, no necesitas más medicamentos, necesitas que tu porción de cordero sea grande todos los días en tu vida, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ay, Dios mío. ¿Qué impide que tú hoy te bautices? Ay, hermano, es que usted no sabe lo que yo ando haciendo. Gracias a Dios que no lo sé, porque si lo supiera, estuviera enojado contigo, brother. Y Dios no lo sabe, pues. ¿O acaso no lo sabe cuando usted Él lo sabe. Eso no lo sabe. Y eso es que todavía ya estoy rústico. Pero ¿qué dice la palabra, hermano? Lázaro era un hombre agradecido, y por eso estaba en el banquete con Jesús.
¿Cuántas personas le hemos pedido a Dios, Señor, por favor, bendíceme, dame la residencia, Señor, yo te voy a servir? ¿Dónde está tu servicio después de tu residencia? ¿Y cuántos de nosotros le pedimos a Dios cuando el agua está en el cuello, hermano? Y es mejor ser un adorador en tiempos buenos que ser un adorador en tiempos malos. Porque cuando tú eres un adorador y obedeces a Dios, cuando estás en salud, cuando tienes trabajo, cuando tus hijos están bien, cuando no te falta nada y sigues viniendo y sigues sirviendo y sigues adorando, hay una promesa para tu vida que dice: ninguna de las plagas que le mandé a los egipcios voy a mandar sobre tu tienda, porque Dios guarda en completa paz a aquel que cree en Él. Levántale un aplauso al Señor, iglesia. ¿Eres tú agradecido en esta mañana? ¿Fuiste agradecido con tus diezmos? ¿O le echaste escandado al billete de A5 para que viniera a la iglesia? Y el día 100 andaba allá por Sarnia y andaba en los hoteles. ¿Qué trajiste tú al Señor? ¿Cómo le agradeciste al Señor esta mañana? ¿Le vas a agradecer con el bautismo? ¿Vas a dar ese paso de fe? Ay, hermano, pero es que mire, es que yo soy size XXL. Les tiramos esa camisa, brother. No te preocupes, métete en él. Lázaro era un cristiano agradecido. Miremos otro tipo de cristiano, versículo 2. Marta, ¿qué dice, iglesia? Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Marta tipifica el cristiano preocupado. El cristiano que quiere solucionar la situación en base a su fuerza, en base a su empeño. Mire, hay una persona aquí que está aquí con nosotros que yo le admiro a usted. Es nuestro hermano Manuelito. Él viene de Mambriche y ¿sabe cómo se viene? En bicicleta. Vean todo sudado, todo Sansón, ¿sí o no? ¿Ah? El ejercicio. En bicicleta desde Mambriche para estar, y vino temprano. Y usted que vive a 2 cuadras de la iglesia llegó tarde. En bicicleta. Entonces María, oiga bien, Marta era el tipo de cristiano que se preocupa por todo. Yo he visto, hermano, cristianos súper preocupados porque el gas está subiendo y no tienen carro. ¿Cuál es el punto de vista? Aprendan a Manuelito, bicicleta, brother. 0 gastos, ¿sí o no? ¿Ah? Hermanos, mire, cuando nosotros hemos confiado, oiga bien esto, cuando nosotros hemos confiado en Dios, tú no trabajas para agradarle a Dios, tú trabajas como resultado de que ya le agradeces a Dios aceptando a su Hijo en la cruz del Calvario. Cuando tú eres un cristiano preocupado, oiga bien esto, tu fe se diluye en medio de la preocupación, porque tú no puedes estar preocupado y orando al mismo tiempo. Eso de a Dios rogando y con el mazo dando, como dice la Biblia, dicen algunos, ¿sí o no? Eso no dice la Biblia, hermano. La Biblia dice: no os preocupéis por nada, cada día tiene su propio afán. Basta entonces cada día su propio afán. ¿Por qué? Porque de la misma forma como Dios te socorrió ayer, te va a socorrer hoy y te va a socorrer mañana. Look at me. Te voy a decir una verdad poderosa. Cuando Dios a ti te salvó, te dio un salvoconducto para que tú puedas vivir la vida que Él te dio. Cuando tú mandas a tu hijo para la escuela, no lo mandas solamente con la registración que ya le pagaste, sino que le pones una loncherita para que lleve su sándwich y no aguante hambre. Cuando Dios escribió tu nombre en el libro de la vida a través de Cristo Jesús, también te puso a la par un paquete con todas las necesidades por el cual tú ibas a tener. La necesidad que tú tienes hoy no es extraño para Dios. Ya lo sabía cuando te salvó. Por ende, si Él ya sabía cómo te iba a suplir y cómo te iba a ayudar, entonces ¿por qué se preocupa?
¿Y entonces por qué nos preocupamos? Y mira, y Marta, y hermano, vea usted esto, porque aquí viene la otra contraparte de Marta, María. Oiga bien esto. Marta servía y María oía. Oiga bien. Hay cristianos, oiga bien esto, que hacen mucho y nunca oyen. Y hay cristianos que oyen mucho y no hacen nada. ¿Cuántos preparados teológicamente hay aquí en esta congregación? Estamos llenos. ¿Qué estás haciendo? Y mire, y muchas veces los pastores, hermanos, le echamos el sermón a Marta. Pero necesitamos Martas en la iglesia. Necesitamos gente que se levante. Hermanos, tenemos, oiga bien esto, tenemos un concierto de Dresden el próximo domingo con el Ministerio de Alabanza. El 13 tenemos la convención de trabajadores en Mambriches. Ahí están los papeles. Inscríbase. Necesitamos gente para 8 comisiones. Necesitamos Martas en esta iglesia. Necesitamos gente que se levante. Ya es hora que le deje su asiento a otra persona y usted se ponga a servir, porque la grandeza de un cristiano no está en cuánto tiempo usted está sentado, sino en cuánto tiempo está parado sirviéndole a otros para que el reino se siga ensanchando. ¿Alguien está en la casa o se acabaron los amenes? Diga conmigo, cuando yo me encargo, pero dígale como yo lo creo, cuando yo me encargo de los negocios de Dios, mi Dios se encarga de mis negocios. ¿Me dicen amén? Entonces, miremos, pero entonces aquí viene la otra cara de la otra persona. ¿Y qué dice, hermanos? María, ¿qué dice? Tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume. ¿Qué dice? Según los mercados de hoy, incluir la inflación, para estar actualizados, ¿sí o no? Según se dice, ese medio litro de nardo, hermano, costaba el salario de un año de trabajo en el precio actual. Un año de trabajo. Ahora, ¿se ha preguntado usted, mire por favor que estamos terminando, ¿se ha preguntado usted por qué María guardaba este nardo? No lo tenía ahí por casualidad. No lo tenía ahí porque no tenía nada más que hacer con él. Lo que pasa es que antes, hermanos, las personas iban acumulando aquellos olores que ellos iban a utilizar cuando se murieran. María tenía este medio litro de nardo para su entierro, para su muerte. Y aquí viene. ¿Cuántos de nosotros decimos no? Hay que ir ya preparando, ¿me entiendes? El terrenito. Y hay que ir pagando la cajita. Y está bien, hermano, páguela. Pero mire, y aunque nosotros nos muramos, porque un día vamos a morir, pero yo sigo fiel creyente, y esto es mi convicción y mi fe, no tiene que ser la suya. Mi deseo realmente, hermano, no es que nosotros nos muramos. Mi deseo es que esta generación sea la generación del rapto de la iglesia, y que se queden todos esos terrenos que ya se han pagado, y que le queden los morgues a las personas, y que le queden lo que tenemos. Le digo, ¿por qué? Ellos van a estar aquí saboreando lo que usted y yo dejamos, pero nosotros estaremos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores por la eternidad. Entonces, mi pregunta en esta mañana es la siguiente: ¿cuál es tu perfume que usted va a derramar hoy delante de Dios? Para algunos va a ser el bautismo. Va a decir, Señor, creo que hoy es el día. Para otros va a ser un llamado que Dios te está haciendo. Para otros va a ser un sacrificio que Dios te está pidiendo. Pero María derramó lo mejor que ella tenía. Y termino con esto, iglesia. Versículo 4, ¿qué dice, iglesia? Entonces Judas Iscariote,
que era uno de sus discípulos y que más tarde que más le iba a traicionar, se preguntó esto: ¿por qué no se vende el nardo? ¿Y por qué lo dijo, iglesia? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo, dígalo fuerte conmigo, la bolsa, dígalo fuerte, la bolsa. Aquí tenemos la cuarta radiografía de un cristiano, el cristiano con mentalidad bolsa. Oiga bien esto, look. Dios a nosotros nos entrega una bolsa, no para que contemos lo que hay en ella, sino para saber qué es lo que hay en el corazón. Te lo voy a repetir. Dios a ti te ha entregado una bolsa, no para que cuentes cuánto hay en esa bolsa, sino para descubrir lo que realmente hay en tu corazón. Si tú estás ganando hoy $10 y no puedes darle $1 a Dios en el diezmo, no esperes que cuando Dios te dio un salario de $10,000 le vas a dar 1,000, porque si no pudiste con uno, no vas a poder con 1,000. Entonces, de los 4 cristianos, de las 4 personas, de las 4 radiografías que hoy has visto, ¿con cuál de ellas tú te identificas? ¿Con el cristiano agradecido, con el cristiano preocupado, con el cristiano adorador o con el cristiano con mentalidad de bolsa? Con aquel que en vez de meter, sustrae. Qué tremendo, hermano.